Buenos días, jóvenes. Vamos a empezar nuestra clase de expresión. El día de hoy vamos a ver qué es el predicado, los tipos de predicado verbal y nominal que hay, y también vamos a ver uno de los complementos del predicado, como es el objeto directo y el objeto indirecto. Solo nos quedaría pendiente para la siguiente sesión cómo localizar los complementos circunstanciales y veremos el de tiempo, el de modo, el de lugar y el de cantidad. Serían los 4 tipos de complementos circunstanciales y hasta ahí llegaría lo visto, porque con eso terminamos el módulo 2 para que podamos estar listos para el primer departamental. Pero antes de iniciar con esto, pues habíamos visto que me parece que hubo alguna serie de complicación en la realización del tema de los vicios de dicción, ¿sí? Entonces, para que nosotros no tengamos ningún problema con eso, vamos a hacerlo juntos para que podamos resolverlos. ¿A quién sí se le complicó lo de vicios de dicción? Dígame. ¿O por qué? Porque tenía ahí algunos comentarios que tenían problemas. ¿Cuál era el problema que se presentaba a la hora de realizar esta actividad, precisamente el de los vicios de dicción? Era el ejercicio, ¿no? Sí, que eran ejercicios. Lo que no entendieron era exactamente qué es lo que se tenía que hacer o duda en alguno de los temas. ¿Cuál era el problema, muchachos? Yo exactamente no entendí bien qué había que hacer en específico. Yo entendí que teníamos que, por ejemplo, la oración decía calcetines para caballero de lana. Ajá. Yo entendí que la teníamos que poner bien y después poner al vicio que pertenece, ¿no? No, era más fácil, solamente tenían que decir a qué vicio pertenece, por ejemplo, ese de calcetines de lana, ese tenía que ser una anfibología porque no se sabía exactamente a qué se estaba haciendo referencia. Esa era la actividad. Bueno, voy a compartir pantalla. Pero permítanme un segundito. Comparto la pantalla para presentarles la actividad. Aquí teníamos rápidamente, cuando hablamos de la anfibología es cuando un enunciado o una expresión no tiene un sentido directo y que podemos confundirlo. Por ejemplo, les decía, el perro de mi vecino parece que es muy latoso, parece que estoy insultando al vecino, porque lo correcto sería el perro que tiene mi vecino, y ya es diferente. Aquí se venden jabones para niños con forma de hipopótamo. Por como está escrito, los niños son los que tienen forma de hipopótamo. Así que si los niños no tienen forma de hipopótamo, no se le podrían vender esos jabones, cuando en realidad tendría que ser que los jabones son los que tienen forma de hipopótamo. Eso es anfibología, cuando el significado queda dudoso. Por ejemplo, al señor se le cayó la cartera, el niño la recogió y se la llevó. Ese se la llevó puede tener dos connotaciones. Se la llevó al señor para entregársela o se la llevó para sí mismo. Eso es anfibología. Redundancia, cuando se repite la misma palabra, la misma familia de palabras dentro de un enunciado. A ti te gusta comer comida rápida. Comer comida es la misma palabra, es la misma familia. Entonces, le gustaría, a ti te gusta la comida rápida. Y ya con eso estaría bien, no habría error, pero comer comida, o el cantante cantó una canción. Cantante cantó canción, son 3 palabras. O a mí me gusta la comida rápida. Un a mí y me juntos es el mismo pronombre, es la misma persona. Eso es una redundancia. No confundir con pleonasmo. El pleonasmo es la misma idea, sin embargo, se utilizan palabras distintas. Por ejemplo, métete para adentro. Meter y adentro son sinónimos, pero no son la misma palabra, a diferencia de comer comida, que sí es el mismo tipo de palabra. Cállate la boca.
No se puede uno callar algo que no sea la boca. Esos son los pleonasmos. La cacofonía es cuando se escuchan sonidos desagradables, feos. Por ejemplo, aquí, Ana va a Acapulco, vaca, sonó, ahí se formó la palabra vaca. Entonces decimos Ana vaca y se oye muy feo. Entonces podríamos cambiar Ana irá a Acapulco o va hacia Acapulco y ya se elimina la palabra vaca. Mi amiga gastó todos sus ahorros. Toto parece tartamudeo. Eso es la cacofonía. Muletillas, cuando se repite constantemente unas palabras y son como muletas, un sostén, por eso se llaman así. Cuando vamos a hablar acerca del tema del predicado, el predicado es muy importante en los enunciados, hay dos tipos de predicados, puede ser verbal y nominal, o me dijo, le dije, o peor aún, que agarra y que le digo, que agarra y que me dice, vi a Juan y me dijo que no nos habíamos visto, que agarro y que le digo que porque él no me ha visitado, que agarra y que me dice que sí me va a ir a ver, pero le dije que no voy a estar en la tarde y él me dijo que cuándo nos podemos ver. Es bastante molesto estar agarra y que me dice, le digo, no, no es necesario, se puede omitir y la conversación se escucha mejor y queda más claro. Barbarismos, se le llama barbarismos a las palabras de origen extranjero. Cada palabra tiene su nombre, por ejemplo, anglicismo si es del inglés, galicismo si es francés, italianismos, todas ellas son barbarismos siempre y cuando no tengan un equivalente en español. Si no hay equivalente en español, por ejemplo, pizza, no hay otra palabra con cual sustituirla en nuestro idioma, es un italianismo. Pero, por ejemplo, sándwich en español es emparedado. Y si les digo, te compré un emparedado de jamón con queso, es mejor a decir un sándwich de jamón con queso. Eso sí sería un barbarismo. El show fue espectacular. Aquí podríamos decir, el espectáculo fue magnífico. Para que no nos quede espectáculo espectacular, porque ya lo volveríamos una redundancia. Entonces, el espectáculo fue magnífico, fue estupendo, fue grandioso, maravilloso, y cambiamos show por espectáculo. Compraré un lunch, mejor compraré un almuerzo, y ya cambiamos esta palabra que es el barbarismo. Así que barbarismos, palabras de origen extranjero. ¿Ok? Eso fue otro barbarismo. El ok o el bye son extranjerismos, pero son barbarismos porque son de otro idioma. Solecismos. Solecismos son errores en la sintaxis, es decir, a la hora de escribir. Por ejemplo, esa S al final. Por ejemplo, tú me dijiste que llegarías temprano. Dijiste, horrible, porque es dijiste. Cuando haya sido como haya sido, en lugar de haya sido. Entonces no es ay, luego me preguntan, ¿aiga es con H o sin H? Para empezar no es aiga, es haya, es con H, con Y. Entonces nada de vistes, trajiste, esa S al final no va, viste, trajiste, o cuando dice, oye amiga, eso es lo correcto, en lugar de, oyes amiga, no. Esos son los errores de solecismo cuando se escribe mal. Aquí, en base en mi experiencia, la palabra en base no existe. Es a base o con base. Nunca, nunca, pero nunca es en base, en ninguna circunstancia. Todo el trabajo lo hizo de a gratis. Todo el trabajo lo hizo gratis, no de a gratis. Esos errores se llaman solecismos. ¿Qué se tiene que hacer aquí? Simplemente, bueno, corregirlos, pero directamente ya vamos a decirlo, qué tipo de vicio tiene. Calcetines para caballeros de lana, ¿de qué tipo es? ¿Solecismo? No. Redundancia. Tampoco. Anfibiológico. Anfibología, porque no son caballeros de lana, uno diría caballeros de mucho dinero, no, los calcetines son los de lana. Es anfibología. A mí me parece interesante. Tengo un mi y un me juntitos. Eso es una redundancia, es la misma palabra, es el mismo pronombre. Vamos a presentar nuestro trabajo, ajá. Es una investigación acerca de la Segunda Guerra Mundial, ajá. Muletismo. Muletilla. 1992. Cuando se escribe mal. ¿Solecismo? Solecismo. Aprobaste el examen. Igualmente, solecismo. Juana nadaba sola. Juana nadaba sola. Juana. Cacofonía. Cacofonía. Zorrita. Imagínense una monja así como Sor Juana, pero fuera Rita y digan zorrita. ¿Anfibología? No. También es cacofonía.
zorrita, pues suena zorra con cariñito, entonces eso es cacofonía. El hambre me impide pensar correctamente. Solecismo. Solecismo. Este barman es el number one. Barbarismo. Barbarismo. Barman, number one, son 3. Lo vi con mis propios ojos. Redundancia. Pleonasmo. Porque ver y ojos podría ser semejante, pero no es la misma palabra. Eso entonces es pleonasmo. Cuando es te ojé con los ojos, por ejemplo, ahí sí sería una redundancia porque sería la misma palabra. Nos vemos mañana, ok, bye. Barbarismo. El cantante cantó una canción triste. Redundancia. Ese redundancia, cantante cantó canción, redundancia. Tiene una hemorragia de sangre. Este es un pleonasmo. Pleonasmo. Porque hemorragia, hemo, es una raíz que significa sangre. No puede haber hemorragia de lágrimas ni de otro líquido. Solo es sangre, entonces tiene una hemorragia y ya sabemos que es sangre. ¿Para qué ponerle sangre? Entonces esto sería un pleonasmo. La niña de chocolate quiere el pastel. Anfibología. Anfibología, porque aquí pensamos que la niña es de chocolate. En realidad el que tendría que ser de chocolate es el pastel. Hoy limpiaré el garage. Barbarismo. Barbarismo. Espero que no haya problemas como dijiste. Solecismo. Solecismo. Sube arriba y trae las llaves. Redundancia. No. Pleonasmo. Pleonasmo, porque subir arriba son palabras diferentes. Cuando Miguel conoció a su secretaria ya tenía 3 hijos. Solecismo. Solecismo, porque, pues no, anfibología. Porque no sabemos quién tenía 3 hijos. Miguel conoció a la secretaria, ya tenía 3 hijos. ¿Quién? ¿Miguel o la secretaria? Eso es una anfibología porque no es directo. No sabemos quién es el que tiene los 3 hijos. Esa era toda la actividad. Bueno, el día de hoy entonces, por favor, anotan como título el predicado. El predicado. Primero les doy todas las definiciones y después ya nos seguimos con todos los ejemplos. ¿Cuál era el título, perdón? El predicado, ponga la fecha de hoy, 9 de septiembre. Gracias. Sí, de nada. El predicado es donde se encuentra la acción realizada por el sujeto. Es donde se encuentra la acción realizada por el sujeto. La acción realizada por el sujeto. ¿Cómo, maestra? Me lo repites que no escuché muy bien. Y el predicado es donde se encuentra la acción realizada por el sujeto. Punto y seguido. El predicado empieza con el núcleo del predicado. El predicado empieza con el núcleo del predicado, que siempre tiene que ser, un verbo conjugado, que siempre tiene que ser un verbo conjugado. Punto y aparte. Maestra, ¿debe decir qué? Un verbo conjugado. Bueno, entre paréntesis pongan 2 ejemplos para que no se confundan. Tengo, coma, son. Tengo, coma. ¿Cómo? Perdón, maestra. Es Tengo, que no la escucho. Coma, son. Ya cierran el paréntesis. ¿Tengo y qué? Son. Como son latosos, así son. Punto y aparte. Subtema tipos de predicado.
tipos de predicado. Hay dos Maestra, una tipos de pregunta. predicado, ¿sí? Por ejemplo, ahorita que ya revisamos lo del otro tema y ya lo corregimos, ¿se lo volvemos a entregar corregido o así No, ya ya sí, como así hemos está mandado? bien. Ya déjelo así. Ya lo importante es que ya quedó claro. Bueno, solo ahí revisé algunos grupos, bueno, otro grupo, y me mandaron actividad sin hacer. Esa sí les puse 0 porque ni siquiera fue el intentito. Si estaban con errores, aún así les puse su calificación. Pero hay quien me mandó el trabajo sin hacer, así en blanco y aparece como entregado. Eso sí es hacer trampa y les puse 0, no está la actividad realizada. Si ustedes lo hicieron y hay errores, no importa, lo intentaron, ahorita ya quedó claro. Lo importante es que lo hayan hecho. Sí tendrán 0 si es que lo mandaron en blanco. Es la única forma en que esté mal. ¿Sí? Bueno, entonces hay, bueno, tipos de predicado. Hay dos tipos de predicado, 2 puntos y aparte. Hay dos tipos de predicado, 2 puntos y aparte. Número 1, predicado nominal. Predicado nominal. 2 puntos y seguido. Es el que se forma con verbos nominales. Es el que se forma con verbos nominales. Entre paréntesis, ser, coma, estar, coma, parecer. Ser, estar, parecer. ¿Cómo me puede repetir? Ser, estar, parecer. Esos son los 3 verbos nominales. Cierran paréntesis. Si tenemos un enunciado con cualquiera de esos verbos, el predicado es nominal porque tiene un verbo nominal. Ejemplo. Los niños están jugando. Siguiente. Los exámenes serán en 2 semanas. Los exámenes serán en 2 semanas. Siguiente. Diana parece triste. ¿Cuál es el verbo de la primera oración? Están jugando. Están. Están, enciérrenlo. ¿Cuál es el de la segunda? ¿Serán? Serán, enciérrenlo. ¿Y el del último? Parece. Entonces ahí tengo el verbo estar, tengo el verbo ser en futuro y tengo el verbo parecer. Forzosamente les decía, tienen que estar conjugados para que sean núcleo del predicado. Como tienen el verbo ser, estar, puedo decir es, soy, es, será, seremos, estamos, están, estuve, no importa en qué tiempo, pero que sean esos 3 verbos, siempre se llamarán nominales porque esos verbos se llaman verbo nominal. Así es que son los únicos en cualquier conjugación, en cualquier tiempo y persona, pero serán nominales. Número 2. Número 2. Predicados verbales. Predicados verbales. 2 puntos y seguido. El predicado verbal utiliza cualquier verbo. El predicado verbal utiliza cualquier verbo
que no sea nominal. Cualquier verbo que no sea nominal. Cualquier verbo que no sea nominal. Ejemplo. El gimnasta. ¿El qué, profe? El gimnasta ganó una medalla. El gimnasta ganó una medalla. Siguiente. Arturo escribió un poema. Arturo escribió un poema. ¿Cuáles son los verbos en esos enunciados, muchachos? En el primero, Ganó. ganó, Ganó. enciérrenlo. Y en el siguiente, Escribió. escribió. ¿Se parecen a los que les dicté? ¿Es ser, estar o parecer? No. No, maestra. ¿Verdad? Entonces, como no es ninguno de ellos, estos se llaman predicados verbales. Así que los únicos verbos que se tienen que aprender para distinguirlos son ser, estar, parecer. Si aparecen ellos, son predicados nominales. Si es cualquier otro, entonces van a ser predicados verbales. ¿Vamos bien hasta esta parte? Muy bien. Tenemos aquí, pues lo que les, rápidamente, lo que les había dicho. Siempre la oración es una idea completa. La oración se divide en sujeto y predicado. El sujeto es de quien se habla. Los actores presentaron una nueva obra teatral. ¿De quién hablamos? ¿De los actores? Los actores. Tenemos aquí los actores, por eso está en otro color. Eso es el sujeto. El predicado a partir del verbo presentaron una nueva obra teatral. Les decía que el núcleo del sujeto siempre es la palabra, el sustantivo exacto de quien se habla. El jugador está lesionado. ¿De quién hablamos exactamente como núcleo del sujeto? ¿Qué palabra? El jugador. Solo jugador. Perfecto. Ella cocinó un pastel, solo ella, aunque es parte del sujeto. El núcleo del predicado empieza a partir del verbo conjugado. Carolina escribió el cuento. Carolina es el sujeto, escribió el cuento, el predicado. ¿Cuál es la palabra núcleo del predicado? Escribió. Escribió el verbo. El verbo siempre tiene que estar conjugado. Este es el núcleo del predicado. Tendremos examen el viernes. Aquí no hay sujeto, hay un sujeto implícito que es nosotros, pero empieza con predicado. Tendremos, este es mi núcleo del predicado. Por lo tanto, aquí el corredor mexicano ganó el maratón. El corredor mexicano es el sujeto, ganó el maratón es el predicado. Núcleo del sujeto, ¿de quién hablamos? Corredor. El corredor. El predicado ganó. Es así como vamos a identificarlo. El perro ladra mucho por la noche, el perro es el sujeto, ladra mucho por la noche predicado, perro núcleo del sujeto, ladra núcleo del predicado. Mi abuela hace magdalenas de chocolate, sujeto, predicado, núcleo del sujeto, núcleo del predicado. Daniel persigue las palomas en el parque, Daniel sujeto, todo lo demás es predicado, núcleo del sujeto Daniel, núcleo del predicado persigue. Voy al colegio todas las mañanas, aquí hay un sujeto implícito que es yo, pero todo esto es predicado. Voy es el núcleo del predicado. Y es así como los encontramos. Ahora, los predicados, dijimos, son de dos tipos. Nominal, que tienen el verbo ser, estar y parecer. Y los verbales, que es cualquier tipo de verbo, no importa cuál sea. Juan es enojón, es el verbo ser, es nominal. Laura está en la oficina, está. Elena parece molesta, parece, los niños son traviesos, son, es el verbo ser en plural, por lo tanto son predicados nominales. Y si aquí le pongo, compré flores. Aquí tengo el verbo. ¿Este verbo es nominal o es un predicado verbal? Predicado verbal. Verbal porque tiene compré, no es ni ser, ni estar, ni parecer. ¿Dudas hasta esta parte, chicos? No, ninguna. Ninguno. Entonces anotan
complementos del predicado como título. Complementos del predicado. Número 1. Objeto directo. Entre paréntesis OD, así en mayúsculas, como está aquí en pantalla. Objeto directo, entre paréntesis OD. Cierran paréntesis. También se le llama complemento directo. Y es quien recibe ¿Se le directamente. llama qué, maestra? Complemento directo. Y es quien recibe directamente la acción del verbo. Y es quien recibe directamente la acción del verbo. ¿La qué, maestra? La acción del verbo. Punto y seguido. Se localiza ¿Cómo, perdón, maestra? se localiza preguntándole qué, así entre signos de interrogación, preguntándole qué al verbo del enunciado. Preguntándole qué al verbo del enunciado. Y la respuesta es el objeto directo. Y la respuesta es el objeto directo. ¿El objeto qué? Directo. Anotan esto como si fuese una fórmula, que más verbo igual a objeto directo. Aquí como está en pantalla. Que más verbo igual a OD, que es el objeto directo. Que más verbo igual a objeto directo. Ejemplos. Miguel pintó su casa el mes pasado. Siguiente ¿Su casa ejemplo. qué? Miguel pintó su casa el mes pasado. Siguiente ejemplo, pero dejan una o dos líneas de espacio. Siguiente, mis amigos compraron pizza. Mis amigos compraron pizza. Les explico, muchachos. Si pueden ver la pantalla del documento, sería mejor. ¿Cómo podemos localizar? Si son complementos del predicado, tenemos que empezar en el predicado. Lo primero que tienen que hacer, chicos, es localizar el verbo, el núcleo del predicado. ¿Cuál es el núcleo del predicado? Y por lo tanto, desde ahí empieza el predicado. Miguel pintó su casa el mes pasado. ¿Verbo? ¿Su casa? Pinto. Su casa. Pintó. Pintó es el verbo. Pintó. Así que todo lo demás es pintó su casa el mes pasado, ya es predicado. Mis amigos compraron pizza. Predicado. Núcleo del predicado, ¿cuál es el verbo? Mis amigos. Compraron. Compraron. No, mis amigos es el ¿Perdón? sujeto. Compraron. Siempre es el verbo, es la acción. Compraron pizza, todo eso es el predicado. Pero el núcleo lo puse aquí en negrito porque es el verbo. Muchos dicen, es que es bien complicado encontrar el objeto directo, no entiendo. No. Con que apliquen esto, ¿qué vamos a preguntar en un objeto directo? Solo es una pregunta. ¿Cuál? ¿Qué? 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 ¿A quién se lo vamos a preguntar? Al verbo de cada enunciado. Si estoy, Miguel pintó su casa el mes pasado, ¿qué pregunto? ¿Qué pintó? ¿Qué pintó? ¿Qué hizo Miguel el mes pasado? No qué hizo, porque aquí no tengo el verbo hizo. Es qué más el verbo del enunciado. Porque si no se van a confundir. ¿Cuál es el verbo?
Pintó. Entonces, ¿qué Pinto. pregunto? Pinto. ¿Qué pintó? ¿Qué pintó? ¿Qué pintó? Su Su casa. casa. Tu Su casa. casa. La respuesta a la pregunta, ese es el objeto directo. Si no tiene respuesta, entonces es que no es objeto directo. O si suena raro, no es objeto directo. Pero aquí, ¿qué pintó? Su casa. Eso es un objeto directo. Mis amigos compraron pizza. ¿Qué pregunto? Compraron. ¿Qué compraron? ¿Qué compraron? Respuesta, Pizza. pizza. Ese es el objeto directo y se le pone arriba OD porque es el objeto directo. El señor perdió su cartera en el camión. ¿Qué pregunto? ¿Qué Perdió. perdió? ¿Qué perdió? Respuesta, Su cartera. su cartera. Nada más su cartera, porque aquí en el camión sería un complemento circunstancial. Solo la respuesta directa. Así de fácil. Si les digo, mis alumnos dieron la respuesta. ¿Qué pregunto? ¿Qué ¿Qué dieron? ¿Qué dieron? ¿Cuál es el Dieron. objeto directo? La respuesta. La respuesta. ¿Está complicado, verdad que no? Solamente hay que aplicar esto. ¿Qué? Y ya lo que encontremos es el objeto directo. Siguiente definición. Objeto indirecto. Y entre paréntesis ponen OI en mayúscula. Objeto indirecto. Entre paréntesis OI, cierran paréntesis. Permítame. Permítame. Ya cuando termine la clase, si pueden resaltar con marcador, con colores, sería estupendo para que sea más claro, muchachos. Por eso aquí en mis documentos ocupo muchos colores para que resalte y sepamos de qué estamos hablando en ese preciso momento. Objeto indirecto. Es a quien afecta o beneficia, es a quien afecta o beneficia la acción del sujeto. Es a quien afecta o beneficia la acción del sujeto. Punto y seguido. O beneficia. Beneficia la acción del sujeto. A quien afecta o beneficia la acción del sujeto. Punto y seguido. Se localiza preguntándole al verbo de la oración. Se localiza preguntándole al verbo de la oración. Entre signos de interrogación, ¿a quién? O para quién. ¿A quién o para quién? ¿A quién? Cierran signo, abren otra pregunta, ¿para quién? Me perdí, maestra, es que se trabó. Se localiza preguntando a quién o para quién. Y lo que van a hacer es nuevamente anotar esta fórmula. Aquí la tienen en pantalla subrayada con verde. ¿A quién o para quién? Más el verbo es igual a objeto indirecto. Signo de interrogación, ¿a quién? Cierran el signo o abren nuevo signo, ¿para quién? Cierran signo, más el verbo igual a objeto indirecto, lo pueden abreviar con OI, nada más. ¿Qué preguntas tenemos que hacer para localizar el objeto directo? ¿A quién o para No, quién? escuchen, el objeto directo. ¿Qué? 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 Para objeto ¿Qué? indirecto, ¿A quién o para quién? ¿a quién se lo preguntamos? Al verbo. De cada oración, al verbo de cada oración. Ejemplo, Angélica ayudó a su hermana. ¿Qué pregunto a quién? ¿Quién? ¿A quién? ¿A quién? A su ¿A hermana. Y si yo digo, ¿qué ayudó a su hermana? No tiene sentido. ¿Qué ayudó a su hermana? No. Pero No. ¿a quién? Sí, entonces este es un objeto indirecto. Anotan el ejemplo. Angélica ayudó a su hermana. ¿A quién ayudó? A su hermana. Encierren a su hermana aquí y le ponen OI arriba porque es el objeto indirecto. Siguiente ejemplo. El balón golpeó al árbitro. ¿Qué pregunto?
Árbitro. No, ¿qué pregunto primero? ¿A quién? ¿A quién? quién? golpeo? Al árbitro. Al árbitro. Entonces, ¿Golpeó? al árbitro es el objeto indirecto. Y le ponen OI. Encierran al árbitro y arriba le ponen OI. Bueno, este ya no lo anoten, nada más véanlo aquí. El médico inyectó a los enfermos. ¿Qué pregunto? ¿A quién? ¿A quién qué? ¿Quién? Inyectó. ¿A quién ¿A quién inyectó? inyectó? ¿Cuál es la respuesta? A los Enfermero. enfermos. Eso es enfermos. el objeto indirecto. Ahora, el siguiente ejemplo, sí anótenlo. Ale compró flores para su mamá. Ale compró flores para su mamá. Pero recuerden, chicos, siempre lo importante, aunque sean negritas o subrayen o le ponen, encierran el verbo y le ponen núcleo del predicado, porque a partir de ahí se tiene que hacer. Muchos le ponen el objeto directo en el sujeto. No puede ser porque son complementos del predicado. ¿Qué pregunto aquí? Ana ¿Qué compró. compró? ¿Qué ¿Para compró? quién? ¿Qué compró? Flores. ¿Eso qué es entonces la respuesta? Flores. Para su mamá. Objeto directo. Objeto directo. Si es un qué, es objeto directo y por eso lo tengo aquí como objeto directo. Pero me sobra esto. ¿Qué pregunto? ¿Para quién? ¿Para quién? ¿Para quién? Para su mamá. Para su Para mamá. su mamá. Entonces, ¿qué es esto? Objeto indirecto. Objeto indirecto. Así que en un enunciado vamos a tener objetos directos, objetos indirectos, a veces los dos, a veces solamente uno. Y como tenemos en uno de los ejemplos por acá, aquí, Daniel persigue a las palomas. ¿Qué podemos preguntar? ¿A ¿A quién? quién persigue? ¿A quién persigue? ¿A quién ¿Persigue? A las palomas. Eso sería un objeto indirecto. En el parque, eso lo veremos la próxima clase, pero eso, ¿dónde? En el parque, y eso será un complemento circunstancial del lugar. Chicos, va a haber tarea, y es más, ya está la tarea, háganla. Ya se va a acabar esto en cualquier segundo, pero ahí vienen las indicaciones y ejemplos de cómo hacer lo que vimos hoy. De eso se trata la actividad. Buena tarde y buen fin de semana.